Bienvenidos al curso Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 6, Sistemas por unidad. Antes de ver el sistema por unidad, vamos a ver el diagrama unilineal, que es una de las herramientas que utilizamos para simplificar la representación de los sistemas de potencia. En este diagrama se representa por una sola línea la línea trifásica. Por lo tanto, podemos ver líneas que van entre las distintas barras del sistema y podemos identificar cada uno de los componentes, es decir, líneas, barras, generadores, transformadores y cargas. En este circuito de abajo, aquí muestro dos ejemplos. En el circuito de abajo pueden ver las barras, que son los puntos en los cuales se conectan las distintas líneas y componentes. Ya estas barras usualmente se dibujan como una línea también que va en 90 grados con respecto a una línea de transmisión, ¿ya? Que está dibujada en este punto, y nos permite, a veces, en algunos casos, identificarla con algún nombre, como el caso que ustedes ven en la figura de la derecha. Cada barra en este punto tiene un nombre y corresponde usualmente a una subestación. Entonces se le puede nombrar con algún nombre geográfico, ¿ya? Por ejemplo, el lugar donde está esa subestación. Podemos identificar acá las líneas, ¿cierto? Las barras, los generadores, transformadores y cargas, que en este caso son motores. En el lado de acá podemos entonces también identificar las barras, las líneas y los generadores. En este caso pueden ver las cargas que se dibujan en este caso como flechas. Acá no tenemos transformadores porque se aplicó en lo que nosotros vamos a ver en el módulo de hoy, que es la transformada por unidad. ¿Qué es la transformada por unidad? ¿O para qué sirve? ¿O por qué se ocupa? Bueno, en los sistemas de potencia es bastante intenso el uso de transformadores, como ustedes pueden ver ahí. Hay transformadores en muchas partes del sistema y por lo tanto eh, hay, hay muchos segmentos o sectores del sistema que funcionan con distinto voltaje. Entonces, si queremos calcular los voltajes, corriente y potencia en todo el sistema eléctrico, necesitamos calcularlos en cada uno de esos sectores y por lo tanto tendríamos que aplicar los radios de transformación de voltajes para poder resolver las ecuaciones de voltaje, corriente y potencia, ¿ya? Además, hay que considerar que en general los sistemas de potencia trabajan en niveles de kilovolt y megavolt-ampere en términos de voltaje, corriente y potencia respectivamente. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que trabajamos en esas unidades para poder hacer los cálculos de todas de las corrientes y de los demás variables. El sistema por unidad emerge como una herramienta para poder simplificar estos cálculos. Esto se basa en que podemos expresar cualquier unidad en términos de un valor base o de un valor referencia. Y esa unidad nueva entonces nos permite simplificar los cálculos, ya que siempre van a estar referidos al mismo término base, a la misma valor base. Para calcular los sistemas por unidad, entonces nosotros definimos primero una potencia base, S base, una potencia aparente, que sirve como referencia de potencia para todo el sistema. Todo el sistema tiene que trabajar con la misma potencia para que los cálculos sean coherentes. Luego, dependiendo de los valores de voltaje que hay dentro del sistema, ¿cierto? Que están dados por los segmentos que hay entre los transformadores, se define un voltaje base para cada segmento, ¿ya? Por ejemplo, el voltaje base que está en el primario, el voltaje base que está en el secundario. Tenemos dos voltajes base distintos. Luego, como tenemos la potencia y el voltaje, es fácil calcular la impedancia, perdón, la corriente base, que es esta ecuación que tenemos acá arriba, y luego la impedancia, que es la ecuación que tenemos acá abajo y que nos queda expresada en términos del voltaje y de la eh, potencia base, ¿ya? Una vez que tenemos esos cuatro valores, potencia, voltaje, corriente e impedancia, podemos calcular los valores base, los valores por unidad, perdón, de cada una de las variables en el sistema. ¿Y cómo se hace ese cálculo? Simplemente el valor por unidad, ¿cierto? La variable por unidad, que puede ser cualquiera de las cuatro que mencioné anteriormente, es la variable real, dada en megavolt ampere, en kilovolt, en amperes, dividido por la base. Y de tal forma que esto nos queda adimensional. Luego, podemos hacer los cálculos, ¿cierto? Porque una de las ventajas de esto, como vamos a ver más adelante, es poder simplificar los cálculos. Y una vez que calculamos todos los valores por unidad, la idea es obtenerlos nuevamente en valores reales, en valores de kilovolt y megavolt ampere, y por lo tanto se vuelve a una variable real aplicando la transformada inversa, que es simplemente multiplicar
por la variable, nuestro valor por unidad, ¿cierto? Que es adimensional, la multiplicamos por la variable base. Y con eso nos queda la variable real. Veamos un pequeño ejemplo. En este caso tenemos un sistema simple en donde tenemos un generador de 100 MVA nominal, 220 kV, una línea, ¿cierto? Tenemos la barra 1 aquí donde nos indica el voltaje del generador. Luego tenemos una barra 2 que está dada asignada al voltaje V2 y una carga conectada a esa barra que tiene esa característica. Entonces podemos calcular la, la dados los parámetros, ¿cierto? La potencia, el voltaje, la impedancia, y en este caso ha sido la corriente, podemos calcular la caída de tensión y por lo tanto el voltaje, podemos calcular las potencias en la carga y la potencia en la fuente. Pero para poder hacer ese cálculo necesitamos tener en consideración, primero que los voltajes están en voltajes expresados en términos de línea a línea. Por lo tanto, si queremos calcular la corriente o la caída de tensión, tenemos que dividir esos voltajes por raíz de 3. Y ahí nos queda la expresión para poder calcular, o la expresión que relaciona V1 y V2 y la corriente. Si queremos calcular las potencias, también tenemos que tener en consideración la raíz de 3, porque recuerden que el voltaje está en voltaje entre líneas. Por lo tanto, si queremos calcular la potencia 1 o la potencia 2, ¿cierto? La potencia de la fuente o de la carga, tenemos que aplicar la ecuación de raíz de 3 por voltaje por la corriente, ¿no? Recuerden que en sistemas trifásicos, sistemas fasoriales, la potencia está dada por el voltaje por la corriente conjugada. ¿Ya? Expresada, por supuesto, expresando la corriente conjugada en un término complejo. Bien, si queremos, entonces pueden ver que tenemos el problema de la transformada, o sea, de la coherencia entre voltajes de fase y voltajes de línea. Necesitamos mantener esa coherencia para poder hacer los cálculos. Ahora, si pasamos este sistema a por unidad, podemos ver que definimos unos valores base que están dados por los valores del generador, ¿cierto? Aquí utilizamos los valores base definiendo los valores nominales del generador, que son 100 MVA, 220 kV. Por lo tanto, podemos dividir cada uno de estos valores por los valores base correspondientes y nos va a quedar la potencia nominal del generador es 1, porque es lo mismo potencia base. Lo mismo el voltaje nominal de los terminales del generador, también es 1 por unidad, con ángulo 0. El cambio, la transformación en por unidad solamente afecta a las amplitudes de los fasores, de los voltajes y de las corrientes, pero no afecta al ángulo, el ángulo se mantiene exactamente igual. Por lo tanto, ustedes pueden ver acá que el voltaje 2 por unidad, ¿cierto? Originalmente era 210 y cuando lo transforman a por unidad, es decir, lo dividen por 220, le va a quedar 0,956, pero el ángulo no se modifica. Ya recuerden, los valores que tenemos acá en el sistema por unidad son adimensionales. Y todos, pueden ver que todos son menores a 1. Esto es relativamente normal porque nosotros elegimos los valores base como los valores nominales del generador. Por lo tanto, es normal que la potencia a la cual está entregando el generador sea menor a la potencia nominal, menor o igual, ¿cierto?, que la potencia nominal. Una de las ventajas de trabajar con sistemas por unidad es que nos hacemos independientes de si el voltaje, una vez expresado por unidad, está en fase o entre líneas. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer la transformada ya consideramos que el voltaje lo pasamos de fase a por unidad, o de línea a por unidad, y por lo tanto podemos hacer los cálculos directamente. Es decir, si calculamos voltaje 2 que tenemos acá, lo hacemos simplemente a través del voltaje 1 menos la caída de tensión que se produce en este punto, en la impedancia. Aquí no hay ningún raíz de 3 metido entre medio. Y en el caso de las potencias, exactamente lo mismo. La potencia es simplemente voltaje por corriente conjugada. Tampoco hay un raíz de 3 metido entre medio. Otra ventaja del sistema por unidad es que nos permite simplificar el uso de transformadores. Para ello, cuando el sistema tiene transformadores, tenemos que darnos cuenta primero que todo el sistema trabaja a una cierta potencia. ¿Cierto? Que esa potencia está limitada, el límite máximo de esa potencia sería la que puede entregar el generador. Y a esa potencia, que es la potencia del generador, la potencia nominal del generador, le vamos a llamar potencia base. Luego, podemos ver que en cada segmento que separan los transformadores, en este caso tenemos dos transformadores, tenemos tres segmentos, un segmento que trabaja con el generador, otro segmento que va en la línea y otro segmento que está en la carga. Cada uno de esos segmentos trabaja a un voltaje distinto. Y esos voltajes los podemos determinar a partir de las razones de transformación de voltaje del transformador. Por ejemplo, en el primer segmento, trabaja directamente con el voltaje del generador, que en nuestro caso es 220 kV. ¿Ya? Es el voltaje generador y el que nosotros vamos a definir como voltaje base en este segmento. Luego, en el segundo segmento, tenemos el transformador que divide desde
tiene una razón de transformación de 4 a 1, es decir, divide los 220 por 4 y nos entrega en el segundo segmento un voltaje nominal de 55 kilovolts. Aquí no estamos considerando que hayan pérdidas, sino que estamos considerando que se aplica directamente el voltaje que viene del generador al transformador. Y por lo tanto, el voltaje en la salida del transformador va a ser 55 kilovolts. Y ese es nuestro voltaje base para el segundo segmento. Luego, en el tercer segmento, tenemos otro transformador con otra razón de transformación, en este caso 5 a 1. Por lo tanto, los voltajes nominales que vamos a tener en el tercer segmento corresponden al voltaje nominal del segundo segmento, que eran 55 kilovolts, dividido por la razón de transformación, que en este caso es 5, y por lo tanto nos va a dar 11 kilovolts. Ese sería el voltaje en el cual trabaja el segundo segmento y el voltaje que nosotros podemos definir como base, perdón, tercer segmento, y es el que podemos definir como base acá. Es decir, para definir los voltajes base en los distintos segmentos cuando hay transformadores, se ocupa el valor nominal del transformador, ¿ya? Sin considerar que hayan pérdidas, sino simplemente el voltaje 1 dividido por la razón de transformación para el voltaje 2 dividido por la razón de transformación para el voltaje 4. Ahí tenemos esos tres segmentos en los cuales separamos el sistema. Una vez que tenemos esa separación de segmentos, podemos, y tenemos la potencia, ¿cierto? En cada segmento la potencia es la misma, en todos los segmentos la potencia es la misma, y en cada segmento el voltaje base va cambiando. Por lo tanto, definiendo la potencia y el voltaje en cada segmento, podemos calcular la corriente y la impedancia base. Pueden ver que para una misma potencia, cuando el voltaje de base es alto, en este caso 220 kilovolts, la corriente es baja y la impedancia usualmente es bastante alta, en este caso son 400 ohms, 480 ohms. Y al contrario, cuando el voltaje, manteniendo la potencia, ¿cierto? Si el voltaje es bajo, el voltaje base es bajo, quiere decir que la corriente va a ser más alta. ¿Para qué? Para que mantenga la misma potencia base, tiene que mantenerse la misma potencia. Y por lo tanto, en esta condición, usualmente las impedancias son muy bajas. En este caso estamos viendo que efectivamente la impedancia es de 1.21 ohm. Una vez que tenemos entonces todos los valores base de nuestro sistema, por cada uno de los segmentos, podemos entonces transformarlos en valores por unidad, utilizando la expresión que tenemos acá, donde la variable real la dividimos por la variable base, ya sea potencia, voltaje, corriente o impedancia. Y por lo tanto, llegamos al modelo que tenemos acá, en donde tenemos la impedancia 1, las distintas impedancias, los distintos voltajes y las corrientes, todo en por unidad. Y si se fijan, este sistema ahora no tiene los transformadores. Los transformadores fueron sacados del modelo. ¿Por qué se sacan los transformadores del modelo? Porque ahora en cada uno de los segmentos el voltaje se expresa en términos del voltaje de base y por lo tanto están en términos de unitario. O sea, el máximo voltaje que yo puedo tener en el segmento es 1. Y por lo tanto, en cada uno de los segmentos, y por lo tanto las razones de transformación serían 1 a 1. Y por eso se pueden sacar los transformadores. Una vez que lo tenemos por unidad, como ustedes pueden ver acá, el cálculo se hace bastante más simple. Porque, por ejemplo, si queremos calcular la corriente, acá es simplemente el voltaje, que sería V0, dividido por la impedancia, que es la suma del Z1, Z2 y Z3 todos en por unidad. Si luego queremos calcular los voltajes, lo único que hacemos es calcular las caídas de tensión. Por ejemplo, si queremos calcular el voltaje V2 en por unidad, tenemos que simplemente restar el voltaje V0 menos la caída de tensión que hay acá en Z1, es decir, Z1 por I3PU. Recuerden que el I3 pasa por todo el sistema, por todas las impedancias. Si queremos calcular las potencias, es simplemente, por ejemplo, la potencia de la carga, es simplemente el voltaje de la carga, que en este caso es V4PU, por la corriente de la carga, que es I3PU conjugado. ¿Ya? Como pueden ver, los cálculos se simplifican bastante. Luego, una vez que hacen los cálculos, la idea es volver a los valores reales. Y para eso aplican la ecuación inversa, es decir, la variable real la obtienen multiplicando la variable por unidad que ustedes encontraron por la variable base. Y en este caso, lo único que tienen que tener cuidado es en los transformadores, porque nosotros eliminamos los transformadores al pasar al sistema por unidad, y ahora cuando volvamos al sistema real tenemos que volver a poner los transformadores. Y por lo tanto, para calcular los voltajes en el primario y en el secundario, tenemos que considerar los voltajes base en cada uno de esos segmentos. Es decir, cuando transformamos a por unidad el sistema, el transformador 1 se eliminó y nosotros definimos que el voltaje en este punto se iba a llamar V2PU. Ahora, si queremos volver al sistema original, donde hay un transformador, ¿cierto? Y tenemos un voltaje V1 en el primario y V2 en el secundario, para calcular cada uno de esos voltajes utilizamos la base correspondiente. Es decir, para calcular el V1
calculamos la base correspondiente al segmento 1. Para calcular V2 usamos la base correspondiente al segmento 2. Transformación de base, ¿cierto? Incluye la razón de transformación, porque tiene que cumplirse que la razón de transformación se tiene que dar entre V1 y V2, es decir, V2 tiene que ser un cuarto de voltaje de V1. Y eso efectivamente se cumple, porque las bases, V2 es un cuarto del voltaje V1. Recuerden que V1 era 220 kilovolts y V2 era 55 kilovolts. Entonces, si el V2PU es el mismo que ese que tenemos acá arriba, en un lado, en el primario nos va a quedar con un representado en función de los 220 kilovolts, y en el V2, en el secundario, nos va a dar representado en función de los 55 kilovolts, por lo tanto se va a mantener la razón de transformación. Bien, esta herramienta del sistema por unidad es muy útil y muy utilizada en sistemas de potencia. Y es importante que ustedes traten de hacer ejercicios para pasar tanto de sistemas reales a sistemas por unidad y sistemas por unidad a sistemas reales, y poder hacer los cálculos de forma simple. Ahora, muchas veces el sistema, por ejemplo, los software de resolución de sistemas de potencia eh, trabajan directamente en por unidad. Nunca les dan los valores reales. Ustedes ponen impedancia en por unidad, voltaje en por unidad, potencia en por unidad, y el sistema calcula bueno, las corrientes y lo que tenga que calcular. Y el resultado lo va a dar en por unidad. Y en ese caso ustedes son los que tienen que transformar esos voltajes en por unidad a voltajes reales o corrientes reales. Bien, con eso terminamos el módulo de hoy. Muchas gracias.